Error y razón. Para cerrar esta segunda temporada y cerrar este segundo sello de la lógica, que nos enseña a nosotros mucho desde el código 8 hasta ahora acerca de la maravillosa ley del karma y la maravillosa ley del dharma de causa y efecto que, como bien hemos estado escuchando atentamente, es una oportunidad para el hombre. Oportunidad. Si alguien nos dice lo contrario, pues ya debemos tener el suficiente conocimiento para poder erradicar cualquier síntoma de ignorancia que alguien nos quiera inculcar sanamente, ¿cierto? Porque a veces pues es simplemente desconocimiento que se tiene y que pues tenemos que ser muy inteligentes a la hora de poder indicar también el camino a otros. Bienvenidos. Un gran abrazo de corazón. Error y razón. Código número 14 de la lógica universal, que nos dice así a nuestro espíritu. Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte de Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en agonías que solo alargarán tu sufrimiento. No tomes contra otro represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. Entonces, como bien lo hemos venido haciendo, vamos a tocar el código de la lógica por partes. Pero antes de introducirnos en el código como tal, tenemos que entender y comprender y conocer la razón. Porque a veces uno puede llegar y pasar hojas y hojas del conocimiento, de la lógica, sin entender nada. Y nos quedamos simplemente con un tangencial conocimiento y ignoramos muchas cosas que podemos profundizar de él. Entonces nos dice así, 4 tipos de razones. Está la razón instintiva, entre comillas, podríamos decir que animal. ¿Por qué? Pues nos dice lo siguiente. El barro movido, la ilusión, espejismos, razonamientos. O sea, que se dice cualquier cosa, solo por mencionarla. Cosas inconclusas como teorías, como el Big Bang, Tierra plana, que si estamos solos o no el universo, que si venimos del mono. Bueno, cosas que el hombre no tiene un conocimiento, sino que simplemente como un patrón cultural, tradición, dogmático y demás, lo recita sin un fundamento. Pero no, nos sigue diciendo, como su nombre lo indica, son todos esos instintos que desde el principio nos ayudan a sobrevivir. Ejemplo, la procreación, el instinto de comer, instinto de supervivencia. Porque la gente, aquí haciendo hincapié en el instinto de supervivencia, cree que la supervivencia es, dentro del panorama que presentan las profecías, puede llegar a pensar que es allá ir a esconderse
1 kilómetro o más bajo tierra, bajo un búnker, con latitas de atún, de vegetales, bueno, alimentos no perecederos y demás, ¿cierto? Y cree que con eso, entonces yo me resguardo un tiempo, esperemos que pase la radioactividad y ya luego salgo y, ay, listo, no, no, no. Entonces piensa que el instinto de supervivencia es eso. No. Entonces ahí, en esa primera parte de esta razón, queda muy vano para el hombre poder comprender lo que realmente es la supervivencia. Luego también aparece la razón emocional, que dice así. Se refiere a las memorias amadas, grabadas profundamente por nuestros sentidos, objetos, personas, animales, etc., la cual expresamos como sentimentalismos y esto nos conduce al fanatismo. Es la característica principal de los perversos y desleales, contacto viscoso. O sea que aquí simplemente es una dependencia. Un ejemplo, la dependencia de los papás, el que nunca se fue de la casa y mejor dicho. O la dependencia de que el carro, la dependencia de de pronto de que si perdió el trabajo, entonces siente que se le acaba el mundo, del que le tocan la fe, entonces siente que digamos nadie puede decirle ni indicarle el camino porque resulta que el camino o religión o corriente donde está es la que es y que incluso ese fanatismo lo puede conducir a acabar con la vida de otro. Entonces ahí entra toda esa parte emocional. El que dice amar a su esposa, pero tiene otra a sus espaldas. Entonces toda esa parte emocional que abarca el desbordamiento de pasiones es lo que abarca esta parte de la razón. Hasta ahora estas dos razones son las que vemos comúnmente en el mundo, reflejadas en figuras, en materia, y nunca tocan el espíritu. O bueno, tocan el espíritu para materializarlo, pero no para conducirlo a la luz, que es diferente. Luego aparece la razón intelectiva, lógica. Dice así, el pensamiento tiene consistencia. Aquí se muestran las obras del hombre. Nuevos parámetros de pensamiento. Es la lectura intelectiva de los archivos memorias logradas, los analiza y define, separando unas formas, ubicándolos por identidad o símbolo. Un ejemplo, porque aquí nos está diciendo que los analiza y los define y los separa por formas, ubicándolos por identidad o símbolos. Entonces, podríamos decir que nosotros, el color amarillo, interpretemos el color amarillo. Podemos decir, bueno, es un color que lo podemos ver o identificar a través de una prenda, una camiseta, un pantalón, unos zapatos, un bolso, el el carro, bueno, cualquier cantidad de cosas materiales. Ah, pero si lo llevamos a la parte de la creación, porque aquí nos está hablando de una razón lógica, o sea que hay que llevarla mucho más allá. ¿Con qué podemos relacionar el amarillo? Ah, bueno, un canario, un pajarito, con el sol. Pero acá también nos dice que deben tener una identidad o símbolo. Entonces, aquí ya la razón empieza a desarrollarse mucho más y entonces ahí donde podemos ubicarnos de la siguiente manera. Un ejemplo, el sol lo podemos ver reflejado como un conocimiento que los mayas entregaron. Ah, claro, los mayas, lo relaciono, ellos dijeron y hablaron de la sincronicidad, ellos lo ven como Hunat Q, el sol central de la galaxia. Ah, listo, ahí ya empiezo a comprender más hacia dónde me está conduciendo esto. Ah, pero también resulta que el sol está referenciado en el Apocalipsis cuando dice que hay un ángel que está de pie en el sol. Ah, Miguel. Ah, pero también nos dice que Juan es el sol que alumbra los planetas. Listo, Juan. Y así sucesivamente en un conocimiento
de alta envergadura espiritual, lógicos, sencillos, con cifrados, símbolos que dan identidad para que el hombre a sí mismo pueda interpretar. Y luego aparece la razón cognitiva, conciencial, la que todo lo sabe. Dice así, es el sentir contenido en cada conocimiento aprendido, hecho carne. Quiere decir que ya el hombre, después de haber interpretado, de haber adquirido una información, cuando habla de la parte cognitiva, dice hecho carne, es porque ya es parte de él, camina con él. Así como desde el momento de la concepción hasta este momento, usted tiene ahí su corazón y sabe que está su corazón y late su corazón. Asimismo, la memoria que el hombre ha hecho viva, un ejemplo, algo hecho carne, perdonar. Aquí en la razón cognitiva y que estamos hablando de la conciencia, al hombre conciencia, que tiene conciencia, perdón, no se le hace extraño perdonar, no se le hace extraño amar, ¿no? Porque es que eso es lo que ya lleva como estandarte dentro de sí. Por eso dice que está hecho carne, es algo palpable, cognitivo, está ahí, en sus genes, en su corazón. Luego dice, ajustala exactamente. Es el diálogo de la expresión del espíritu. Cuando el verdadero discípulo de la verdad identifica esta capa, se convierte en aquel que logra rescatar su memoria e identidad. La razón cognitiva es celular y trabaja con los 49 códigos de la lógica de la lógica. Quiere decir que un hombre cuando se enfrenta al peligro se rebustece 49 veces con la lógica de la lógica en su inteligencia, en su sabiduría, en su entendimiento, que lo hace potestad, indetenible frente a la dialéctica del dragón. Es como el mismo Jesús cuando hablaba aquí, porque cognitivamente él ya traía ese conocimiento adherido en su ser, fue el verbo hecho carne, precisamente por eso, verbo hecho carne, traía la memoria intacta, indeleble de la luz, consigo mismo. Entonces ya entendiendo un poco lo que nos dice aquí, esta parte de lo que es la razón o las cuatro partes, condiciones, tipos de razón, ahora sí vamos a adentrarnos en la lógica de la lógica, en el código tal y como es, que nos dice así. Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte de Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Entonces aquí, tomando un poco este código que nos dice que es claro razonar, sería malo no hacerlo, ¿no? Ir por ahí desenfrenadamente, haciendo a diestra y siniestra cualquier tipo de comportamiento o acción sin tener un conocimiento que a mí me permita discernir y tener la capacidad entonces de decir qué es bueno y qué es malo. Por eso dice que es claro razonar sobre las cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Es claro, pero aunque ciertamente es claro, pues no todo el mundo lo hace. Porque si nos vamos al libro secreto de Juan, allí nos narra ciertamente lo siguiente y dice que las tinieblas hablan allí. Dice que hagamos que sus mentes sean lentas para que no puedan discernir y comprender. Claro, entonces por eso el hombre actúa bajo las dos razones que mencionábamos ahorita, la instintiva y la emocional, nada más, no bajo la lógica ni la cognitiva. Por eso es que el hombre, la mente,
cuando es lenta, no tiene la capacidad de discernir, diferenciar qué es luz, qué es tiniebla, y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, o a veces no está ni para allá ni para acá, sino que está desubicado. Entonces lo que hicieron las tinieblas ahí, al volver la mente lenta, castran esa capacidad del hombre de poderse ubicar en un bando. Y asimismo, pues mucho menos va a comprender, no va a tener esa capacidad. Y luego dice, algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte de Dios. Ah, claro, como no hay capacidad para discernir, entonces vivimos culpando por todo al Padre Eterno y no asumimos la responsabilidad de los actos que cometemos inconscientemente. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre, de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Ahí le está hablando de las encarnaciones. Tanto el presente, aquí esta encarnación, como el pasado, del cúmulo de memorias que ha tenido y lo que hemos venido hablando en este segundo sello de la lógica de la lógica. Hacia dónde nos conduce el karma y hacia dónde nos conduce el dharma. Que el karma nos da la oportunidad. Es una oportunidad. Se equivocó, reconozca y reivindique. Porque si no, pues entonces, cuando el hombre no comprende estas leyes, pues vive culpando a todo mundo, a Raimundo y todo mundo, dirían por ahí. Habla, siente, ve y obra a través de esa herida y por eso por donde transite va a herir a los demás. Entonces, aquí les voy a mostrar un fragmento de una película, la película se llama Verbo. Quizás la hayan visto. Presten atención a este video. En tu alma se libra una gran batalla. La vida o la muerte. Por tu interior la oscuridad avanza. Nadie ha sabido prepararte para el dolor que el mundo causa. Sola estás ante la lucha más importante. Pero atenta, somos tus propias fuerzas de defensa. Hemos detenido el salto, justo a tiempo. Pero piensa, la muerte ya anda suelta y va por ti. Ahora solo tú puedes detenerla. Es el camino de la conciencia. La gran batalla de tu alma. Entre tu oscuridad más densa y tu luz más intensa. Vivir es expresar lo que sientes, lo que piensas. Tú empiezas, tú atacas. Hazte notar con todo tu orgullo. Lucha. Vive. Entonces aquí le dicen a ella que luche, que vive, porque la muerte ya anda por ahí rondando. Y vaya que sí anda rondando a diario en nosotros, ¿cierto? En la ignorancia, no creamos que la ignorancia pues sea la parte física. Ser ignorante es producto de lo que el mismo Jesús dijo, que dejad que sus muertos entierren a sus muertos. Claro, como no tienen conocimiento de la luz, el hombre está muerto. Entonces aquí vemos una persona que se está enfrentando precisamente a una situación que el hecho de desconocer al Padre Eterno la lleva a cuestionarlo a él, ¿cierto? Y de querer atentar con su vida, que oye que es una falta muy grave. Hacia allá nos conduce a nosotros. Y dice entonces la lógica que yo os digo que el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como una acción probadora, sino para moldearlo. Moldear. Es como el que coge la arcilla y la trabaja hasta que le da una forma de jarrón, forma de plato y bueno, etcétera. Así mismo está hecho el hombre. Así mismo está hecha esta ley de causa y efecto para moldear. Es como si el Padre Eterno dijera tranquilo,
hay un error, venga, vamos a pulir, vamos a trabajar juntos eso. No te rindas, pero si el hombre no conoce lo que está en su corazón, pues ciertamente no va a tener un panorama de esperanza, sino más bien de incertidumbre, y por eso se cometen muchos errores, y por eso se vive desorientado y demás. Pero entonces la lógica de la lógica nos sigue diciendo lo siguiente. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía, como ley equilibrante y con matemática precisión. Dice que es armonía. Entonces aquí se termina de afianzar. Pero ¿qué es lo que brinda que el karma sea una armonía? Que el hombre reconozca el error. Ahí es donde está la clave. Si el hombre no reconoce ese error y no se arrepiente y no pide perdón y no reivindica y se reconcilia con la ley, entonces el karma pues cobrará con creces lo que no entendió por su ignorancia. Pero si sí entendió, entonces ya está la armonía, ya equilibra, pero dice que lo equilibra, o sea, lo vuelve a levantar. Y dice que eso es algo muy preciso, matemática, precisión. O sea que no hay manera de evitarlo. Para los que se preguntan de pronto, bueno, y tanta gente mala, tanta gente dentro de la élite y todo, ¿será que en algún momento esto, esta ley funcionará en ellos? Y es muy sencillo, claro que sí. Porque si imagínense que aquí le estás diciendo al hombre de la tierra que el karma funciona con mucha precisión y con mucha armonía y con un equilibrio y para poderlo reivindicar es porque le está dando la oportunidad de que deje de estarse pareciendo a las tinieblas, porque ellas son las que ya se les trazó un tiempo para que dejen de existir. Por lo tanto, todo lo que han hecho en contra de esta humanidad, todo ese montón de entidades infernales que ya muchos conocen, aquella rebelión que se determinó a través del libro secreto de Juan y el Apocalipsis, de dónde viene y la lucha, la batalla que se ha tenido, que ellos, por lo ya están condenados a destrucción. El punto aquí es que el hombre tenga que inclinarse hacia la luz para no perecer. Por eso el karma le da la oportunidad, como ley frente al Dharma, causa y efecto, de poder reconciliarse con la luz. Y luego dice, por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás. Cuando dice superar es que hay que olvidar la venganza. Sabed perdonar, olvidar la venganza y se os dará la paz, enseña Juan. Eso es lo que reivindica. Sin caer en agonías que solo alargarán tus sufrimientos. No tomes contra otros represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Es muy importante porque las represalias son producto de todo lo que hemos acumulado como resentimiento, rencor, ira, odio en el corazón y al no saber disipar eso, pues entonces se atenta contra tu propia vida, se atenta con la vida de los demás, se agrede, se mira mal, se mira feo, se mantiene triste, amargado, con quejas a diario, en cada instante. Y pues por eso dice aquí que tenemos que reivindicarnos y lo que produce es alargar, prolongar todo el sufrimiento. Entonces tenemos la clave, empezar por reconocer cualquier cosa que contrarreste nuestro desarrollo interior, hay que reconocerlo. Y dice que hay que ser más bien muy equilibrados, muy precisos, aprender a vivir en la armonía, porque si no lo hacemos, pues vamos a andar por allí haciéndole el mal a todo mundo. Pero entonces, miren este video de esta misma película llamado Verbo, que nos ayuda
a poder dimensionar mucho más esta parte. Presten atención, escúchenla muy bien. Vete. Por favor, déjame morir. No puedo más. Estoy rota. Acaba con este dolor, este vacío, este abismo tan hondo. Sin rumbo, sin sentido, sin fe, sin ilusión. Sin una sola razón. Dame una razón. Dame una sola razón. Ninguna encuentro yo. El mundo es feo, triste, cruel, injusto, miserable, doloroso, despiadado, egoísta, frío, vacío, horrible, terrible. Prefiero morir. Yo resurjo. Yo ahora me defiendo. Conseguiré dominarte. Estoy aquí para pararte. Patética. Durarás unos instantes. Tú huyes, cedes, a todo lo temes. No. Yo ahora me defiendo. Tú no puedes. Tú te rompes, Me depongo. te caes, Me levanto. te duele. Sí. Pero lo aguanto. Todo te hiere. A mis heridas busco cura. Eres tú quien las mantiene. La vida pierdes. Sí. Pierdes. ¿Y qué? Pero aprendes. Yo amo. Y te hacen daño. El riesgo asumo. A veces gano. Yo decido. Soy mi alma. Soy mi cuerpo. Yo digo. Yo hago. Yo crezco. Yo elijo. Yo cambio. Yo lucho. Yo siento. Yo soy. Yo soy. ¡Verbo! Pensamiento se convierte en una acción. Una acción se convierte en una actitud. Y una actitud en un destino. La conciencia, la palabra, ya son tuyas. Y lo has hecho muy bien. Muy bien. Entonces miren cómo aquí nos narraba una persona que a través de esta película tuvo que enfrentar una situación, atentó contra su vida, por la falta de comprensión de las leyes eternas. Entonces, esas dudas, ese miedo, esa incertidumbre le estaban empezando a jugar en contra, le estaban empezando a ganar la batalla, la estaban dejando ya sin aliento, sin vida, la estaban acabando, literalmente la estaban matando. Pero recobró entonces su identidad, su pensamiento, su corazón, lo que realmente habita en su interior, de lo que realmente está constituido su espíritu, y empezó a enfrentar esas situaciones. Asimismo, nosotros, sabiendo lo que somos, tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones, poniéndole el pecho, el corazón, no escondiéndonos, porque el que se esconde, pues, muy facilito, pues, solamente va a salir cuando aparentemente todo esté bien, que los demás vengan. No, no podemos pretender librar la batalla a costas que otros vengan acá y la libren por nosotros. No, cada uno se hace responsable y enfrentar la muerte a diario tenemos que hacerlo.
como les mencionaba ahorita. Ser ignorante es producto de estar muerto, odiar todo ese tipo de sentimiento, de pensamientos que nos separan de los demás, que nos apartan de la comprensión, del amor, es lo que a nosotros nos va deteriorando poco a poco el espíritu. Es lo que ocurrió con el personaje de esta película. Poco a poco fue sintiéndose sola, triste, en amargura, pero cuando recobró esa fuerza de lo que es realmente, no, aquí no puede haber miedo, aquí tiene que haber amor, aquí tiene que haber luz, aquí tiene que haber paz, aquí tiene que haber perdón. Y entonces se reformó su pensamiento y cambió su actitud y por lo tanto venció esa muerte, que es a lo cual nosotros estamos llamados a hacer, vencer esa muerte y dejar de estar culpando al Padre Eterno por todo, que es lo que comúnmente hace la gente. Entonces aquí tenemos esta otra parte del código de la lógica, de error y razón. Nos dice así, más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que comprenden, de los que aprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. Hay que buscar, porque el que no busca, pues, ¿qué va a encontrar? ¿Cierto? No puede pretender tener unos buenos cambios, tener una buena recompensa, si usted no busca o no sabe ni siquiera lo que está buscando. Entonces hay que buscar, hay que aprender. O sea que para poder aprender hay que aprender a qué? A escuchar, a reconocer los errores y no caer en prepotencias, en arrogancias, que pretender saberlo todo. También hay que comprender, o sea que hay mecanismos que nos llevan a nosotros a poder sentir lo que el otro también siente al igual que yo. Y también dice a los que usan la razón. Pero esa razón, recuerden las que mencionaba al principio, ¿no? La instintiva, la emocional, la cognitiva y la lógica. Ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos en las últimas dos. En la lógica y en la cognitiva. Porque las otras dos, pues ciertamente no le sirven al espíritu. Para edificarlo no, sino para contrarrestar. Y luego nos dice que hay que tener una justa interpretación de lo que ocurre, pero no se puede tener una justa interpretación de lo que ocurre, pues si no tenemos conocimiento. Y andamos por ahí divagando. Eso es como el que dice muchas veces, es que yo tengo la razón, o el de allá tiene la razón. Pero vaya usted pregúntele qué es la razón, a ver si sabe qué es la razón. Entonces se ha comulgado por mucho tiempo lo que con este tipo de frases u oraciones y la gente no sabe ni siquiera lo que significa la razón. Qué ignorancia, ¿no? Pero entonces, préstenle atención aquí a este video de esta película que se llama P.K. Es una película hindú. Muy seguramente ya la habrán visto. Préstenle atención. पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो आओ हम दिखाते हैं, आ जाओ। चलिए। ये लग गया फैक्ट्री में मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। हो गवा शुरू।
तू देखा चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है। स्टोव, केतली, चाय, शक्कर, गिलास, थर्मस और यहाँ एक तो पत्थर और लालची का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी जाना तो भाई चलो। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता है। देख रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जौन डर गया सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। Entonces vemos aquí que el tema de la religión no se cuestiona porque es una cuestión de fe. Pero ¿cuál sería la búsqueda entonces de los hombres allí? Porque aquí dice que hay que sumarse a la legión de los que buscan, aprenden, comprenden, usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. Porque si hablamos de un Dios de amor, ¿qué es lo que ocurre en este mundo? Pues todo lo contrario. Un Dios de divisiones, de ofrendas, un Dios al cual hay que venerar, hay que inclinarse, hay que pelar las rodillas, hay que pagarle con penitencias, con diezmos, con sacrificios y un montón de obscenidades y barbaridades para que Él pueda satisfacer sus necesidades. Pero peor es que ni aún haciendo al hombre así, el Dios o dioses de este mundo están satisfechos, porque antes se siguen saciando y saciando más de la sangre y de la inocencia de los hombres de este mundo. Entonces vemos también cómo aquí se va venerando poco a poco estas religiones y se le da forma y creencia a una piedra porque resulta que botó una lágrima de sangre, o la pared porque es que resulta que ahí salió la Virgen. Y entonces ese montón de teorías inconclusas en la sana búsqueda del hombre de Dios, pero en su desconocimiento de donde realmente radica Él. Entonces ahí la búsqueda totalmente se vuelve estéril para cualquiera que pueda decir conocer, ver, sentir, pensar como el Padre Eterno. Y la lógica de la lógica entonces nos conduce precisamente a eso, como un diálogo de conocimientos eternos, como un modelo de pensamiento de lo que es el Padre Eterno para que el hombre terrestre que lo busca a Él, pues se parezca realmente a Él. Entonces nos aparece aquí luego el descifrado, parte del descifrado de este código 14 de la lógica, error y razón, y nos dice así: el dolor es el movimiento en la vida de los hombres terrestres y no es sacrificio que piden los sacerdotes y sus iglesias para ir al cielo. El dolor llama a la reflexión y al aprendizaje de cuanto es karma o dharma, oído, llama a la reflexión. La reflexión es un diálogo interno muy profundo y de análisis de cada situación que nos ha llevado a nosotros a la amargura, a la tristeza, el sufrimiento, el dolor, el miedo. Hay que reflexionar, hay que analizar, hay que interiorizar. Y dice que nos lleva al aprendizaje de cuánto es karma o dharma, que puede venir inclusive de aquellas personas que más amamos y que, de no comprenderse, respondemos con la venganza o el odio que enseñó Satanás a su pueblo en el desierto. No lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y así vivimos nosotros. Bueno, hemos vivido, ahora ya estamos aprendiendo a dejar de vivir bajo esas condiciones, en todo momento y en cada instante. La otra parte del descifrado nos dice lo siguiente: al aceptar y poner en acción la lógica universal, oído, hay que aceptarla, no imponerla, aceptarla, pero hay que, recuerden, buscarla, interpretarla, comprenderla y entenderla. Y ponerla en acción, quiere decir que entonces
qué bonito que suena la lógica, pero nos quedamos ahí, en lo bonito que es, en lo bonito que suena. Y mira lo hermoso de poder ponerla en acción, que Juan nos enseña que resonará en los oídos y en los corazones, y que no habrá corazón que no llore y sienta y se impregne de estas palabras. Entonces es algo muy hermoso que si nos están llamando a ese tipo de acciones, es que tenemos que interiorizarla inevitablemente. Luego dice, el individuo se depura de su propio error, pero solo cuando la pone en acción. No podemos pretender depurarnos de un error si no ponemos la voluntad en acción. Obtiene la respuesta de su vida. Llega el sello inteligente que lo conduce a un enfrentamiento claro con la ley equilibrante y de matemática precisión para el espíritu. O sea que ya cuando puso la voluntad en acción, puso la lógica en acción, la comprende y la interioriza, ya no va a reprocharle al Padre Eterno, ya no lo va a culpar de lo que le pasa, sino que va a empezar a corregir su camino. Ya no va a empezar, ay, bueno, Padre Eterno, ¿hasta cuándo será todo eso que pasa en el mundo? ¿Hasta cuándo será esto o lo otro? No, ya encuentra respuestas coherentes a los asuntos que le afligen. Depura su mente y por esta condición lograda se aparta del karma o el sufrimiento. Más claro, imposible. Bueno, mis hermanos, y como hemos venido haciendo en las partes finales, los que quieran hacer un aporte de qué aprendieron del código, qué sintieron del código, qué les dejó este código de la lógica lógica, de la lógica de la lógica. Y bueno, como tal el cierre de esta segunda temporada, porque hoy terminamos el compendio del segundo sello de la lógica, en su estructura que nos ayuda a comprender mucho más lo que es la ley del karma y el dharma.